Hoy vamos a explorar un poco cómo era el mundo y el paradigma antes de Freud. Es un poco complejo y en un video no voy a poder abarcar todo, pero sí voy a poder tocar un punto importante, sobre todo cómo cambió el paradigma antes de Freud y cómo cambió después de Freud. Muy bien, antes de que Freud apareciera en la historia del pensamiento, la manera en la que la gente entendía y enfrentaba el sufrimiento psíquico era completamente distinta a la que conocemos hoy, pero en serio, radicalmente diferente a como pensamos hoy. La humanidad de ese entonces venía saliendo de guerras que habían provocado una sociedad traumada, digámoslo así, por lo que a muchas personas en la sociedad de Europa padecían de varios síntomas que hoy conocemos como ciertos trastornos o simplemente problemas psicológicos. Pero en ese entonces, si alguien se sentía profundamente triste sin razón aparente, si escuchaba voces que nadie más oía, si tenía miedos inexplicables, si le costaba trabajo superar la pérdida de un ser querido o se comportaba de manera que los demás consideraban extraña o peligrosa, no se hablaba de ansiedad, depresión o trastornos mentales como lo hacemos ahora. Tal cual, pensaban que estabas grave del cerebro. Y no como decimos esta frase hoy en día, en la que la decimos pues a la ligera, ¿no? Sino que de verdad pensaban que debías tener alguna malformación física en tu cerebro y que eso te producía ansiedad, histeria, depresión, entre otras cosas. Hoy pensamos totalmente diferente. Por ejemplo, si alguien se siente mal del estómago y a la vez se siente estresado, pues no pensamos que está mal formado físicamente, ni lo mandamos directamente a tomar un montón de pastillas, a menos que seas alguien con muy poco criterio. En realidad, le prestamos atención y le sugerimos que vaya a un psicólogo, porque como bien puede ser algo físico, también puede ser algo psicológico que a su vez se esté reflejando en lo físico. Hoy, si alguien tiene ansiedad o depresión, no pensamos que tiene el cerebro dañado literalmente o que le faltan neuronas. Pensamos que más bien pueden haber problemas psicológicos y que con la atención y empatía de vida, con terapia, se puede avanzar a superar esos problemas. Hoy el enfoque es más integrador, diría yo, pero en la época de Freud las cosas no eran así. Las respuestas eran otras. Muchas veces se recurría a lo mágico, a lo misterioso, a lo sobrenatural. No era raro que se buscara al brujo del pueblo, al oráculo o al sacerdote. Se practicaban limpias, sangrías, exorcismos e incluso en épocas más recientes lobotomías, que era un proceso brutal que consistía literalmente en destruir partes del cerebro, especialmente del lóbulo frontal, para calmar a personas con trastornos mentales. Les introducían a las personas un instrumento parecido a un picahielos por el ojo y cortaban sus conexiones nerviosas. El resultado era pacientes más tranquilos, pero también apáticos, robotizados o incluso vegetales. En su momento, la lobotomía fue aplaudida como un milagro médico, pero luego fue denunciada como una barbarie. Sí, le abrían el cerebro a la gente para que se portara mejor. La causa del malestar no se buscaba dentro del sujeto, sino afuera, en espíritus, maldiciones, castigos divinos o desequilibrios de fluidos. Esa era la lógica de la época. Y aunque ya se estaban dando los primeros pasos hacia una medicina más científica, la mirada médica seguía estando limitada exclusivamente a lo biológico, es decir, a lo físico, a tu cuerpo, vaya. El sufrimiento mental no era entendido como un fenómeno complejo, sino como un desvío, como una anomalía. Se colocaba la etiqueta de loco a cualquier persona que se saliera de los márgenes del comportamiento esperado de la sociedad. Y esa etiqueta pesaba, implicaba miedo, exclusión, encierro. Se trazaba una frontera tajante entre los cuerdos y los locos, sin admitir que pudiera haber matices entre ambas categorías. Es decir, o eras a como la sociedad de ese momento esperaba y eras normal, eras cuerdo, o eras un poquito diferente y estabas loco. Así de drástica era la sociedad en la época de Freud. O sea, imagínate, estoy triste porque perdí a mi padre y me es difícil superarlo. ¿No puede ser eso algo normal porque somos seres de carne y hueso que sienten y que cada quien tiene su proceso de sanación de forma distinta? No, inmediatamente estabas loco.
No, o sea, imagínate, porque estabas desviado de la norma, según ellos. ¿Te imaginas eso? No había espacio para lo intermedio. Si no estabas bien, entonces en automático estabas mal. Y si estabas mal, necesitabas encierro, silencio, medicamentos, intervención médica, física o simplemente resignarte. Este rechazo social hacia lo anormal también funcionaba como una forma de defensa colectiva. Muchas veces quienes sufrían emocionalmente lo hacían precisamente porque su dolor expresaba algo que el entorno no quería ver, es decir, las injusticias, hipocresías, fallas de la vida cotidiana o del sistema de valores. Como dije, Europa venía saliendo de muchas guerras que habían transformado radicalmente a la sociedad. Mira cómo transforma drásticamente la guerra a una persona que ha sobrevivido. Normalmente vemos que la mirada de las 1000 yardas o la mirada de asesino, eso transforma a las personas. Entonces imagínate una sociedad que estaba marcada profundamente por la guerra. De alguna manera, estas personas eran una especie de espejo roto que mostraba el malestar de toda la sociedad y por eso eran marginadas, como si se trataran de un peligro, básicamente. Pero a finales del siglo XVIII hubo algunas voces que comenzaron a plantear, vamos a decirlo así, una visión un poco más humana, por así decirlo. Uno de ellos fue Philippe Pinel, quien se alarmó por el trato inhumano que se le daba a los enfermos mentales y propuso un enfoque que llamó tratamiento moral. Quería que se viera a estas personas como sujetos, con emociones, con historias de vida, no solo como cuerpos enfermos que había que encerrar. Ahora, ya en el siglo XIX, Emil Kraepelin, considerado el fundador de la psiquiatría científica moderna, propuso una forma médica de clasificar y estudiar los trastornos mentales. Para él, condiciones como la esquizofrenia o la psicosis eran enfermedades físicas con causas específicas, síntomas reconocibles y una evolución determinada en el tiempo. Era un paso adelante, sin duda, pero seguía siendo una visión limitada a lo observable, a lo fisiológico, a lo que se podía medir o ver con el ojo clínico. Era una visión extremadamente mecanicista del ser humano. Si estás mal, no es porque algo en tu mente pudiera estar causando alguna interferencia, influyendo. No, es que estás mal físicamente. Debes tener alguna deformación física en tu cerebro y por eso estás mal. Imagínate. Ahora bien, en ese mismo contexto, la psicología se estaba empezando a independizar y a consolidarse como disciplina independiente de la filosofía y de la fisiología. Se interesaba por las diferencias individuales que tenemos cada uno de nosotros, por la evaluación de la conducta humana desde una perspectiva un poco más amplia, no tan física, por así decirlo, pero aún era frecuente que se confundieran los campos de la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis, como todavía sucede, de hecho, hoy en día. Ahora bien, y aquí es donde entra Freud con su revolución. Lo que Freud hizo fue dar un giro radical. Dejó de mirar solo los síntomas, los comportamientos, los órganos del cuerpo o las estadísticas, y eso que Freud era médico neurólogo de profesión, no era psicólogo, lo cual es sorprendente, porque pues un médico de formación pues normalmente miraría los síntomas del cuerpo, no pensaría que hay algo acá en la mente, pero no, Freud hizo lo contrario. Eso fue sorprendente porque Freud propuso que había que escuchar a las personas, así como suena. Escuchar al paciente, no simplemente juzgarlo y observarlo como un objeto de estudio, sino prestarle atención como sujeto que habla, que cuenta una historia, que guarda secretos, contradicciones y deseos que no sabe cómo nombrar. Freud sustituyó lo que él llamaba la lógica de la mirada clínica por la lógica de la escucha. Ahora bien, cuando Freud hizo esto, lo que encontró fue algo completamente nuevo, el inconsciente. El inconsciente para Freud no era simplemente un rincón oscuro y olvidado de la mente, sino una parte activa, que está viva, que influye en nuestras decisiones, en nuestros errores, en nuestros sueños, en nuestras repeticiones, en lo que decimos sin querer y sobre todo en lo que sentimos y no entendemos. En la época de Freud pensaban que la mente terminaba donde termina la conciencia. Es decir, no pensaban que hubiera algo más allá de tu conciencia
que pudiera estar influyendo en tus procesos conscientes. Pensaban que lo que soy, de lo que soy consciente, eso es mi mente. No pensaban que hubiese algo más allá que pudiera estar influyendo. Y no todo lo que sentimos tiene una explicación lógica. Muchas veces nuestras emociones más intensas vienen de un lugar profundo que no controlamos, que no entendemos, pero que está operando ahí todo el tiempo. Eso es el inconsciente. Ahora bien, este descubrimiento fue una sacudida para el pensamiento moderno. Por eso Freud decía que su teoría era una herida narcisista, por así decirlo, para la humanidad. Como lo fue cuando Copérnico nos dijo que no éramos el centro del universo, o cuando Darwin dijo que no éramos una creación divina especial, sino una especie más entre muchas. Pues Freud nos dijo algo parecido que nos pegó en el orgullo a la humanidad de ese momento, ¿no? Freud nos dijo, ni siquiera eres dueño de ti mismo, no mandas ni siquiera en tu mente, ni en tu propia casa. Y esto, por supuesto, que le pegó en el orgullo a la humanidad. ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? A nadie. Y sobre todo, si estas verdades son incómodas, pero necesarias. Y eso cambió todo. Pero su revolución no se detuvo ahí. Freud también rompió con otro gran tabú, la sexualidad infantil. Para él, la sexualidad no era algo que aparecía de golpe en la adolescencia, como pensamos comúnmente, sino que era un impulso que nos acompañaba desde el nacimiento ligado a las pulsiones. Las pulsiones son fuerzas que provienen de tu cuerpo y que buscan placer, como cuando estás excitado, básicamente. Eso es una pulsión, un deseo fuerte de tu cuerpo que te da una fuerza increíble para hacer algo, ¿no? Algo como eso. Pero eso será tema para otra clase, porque esto es un tema bastante complejo y se tiene que abordar con bastante rigor, si no se quiere malentender y terminar tergiversando toda la teoría de Freud. Bueno, para Freud la sexualidad no se trata solamente de cuando tenemos el acto sexual o de lo genital, sino que para Freud la sexualidad es como una energía más compleja que se manifiesta desde muy temprano, pero que nosotros normalmente la venimos a notar en la adolescencia. Pero en realidad Freud decía que no es que nazca en la adolescencia, sino que ahí es donde nosotros apenas la empezamos a notar. Para Freud, la sexualidad es algo que va evolucionando. Y piénsalo un momento. Mira cómo evoluciona la ira en los niños hasta que son un adulto. Chécate cómo evoluciona la ira en las personas desde que son niños hasta que son adultos. ¿Acaso es igual la ira de un niño que la ira de un adulto? ¿Acaso tú te enojabas de igual forma cuando tenías 5 años, ahora que tienes 40 años? ¿Verdad que hay diferencia? Si te das cuenta, la ira evoluciona y nace desde que eres un bebé, pero poco a poco va evolucionando. Porque piensa, desde que eres un bebé tienes ira, o por así decirlo, ¿no? Porque si no te dan de comer, pues empiezas a gritar, empiezas a llorar. Y está ahí desde que naces prácticamente. Y bueno, y si la ira no se trata adecuadamente, puede que de grande seas un energúmeno o incluso tengas ciertas actitudes reprobables, ¿se entiende? Pues lo mismo proponía Freud con el concepto de la sexualidad. No es la sexualidad de cuando estás excitado, sino es un concepto mucho más complejo y más grande que vamos a ir desmenuzando poco a poco. Pero piénsalo, un momento. Cualquier actitud que tú tengas desde la infancia, que no se trate correctamente, puede desembocar cuando seas adulto en algo totalmente lamentable. Por ejemplo, piensa en los casos de los asesinos seriales o los psicópatas que desde chiquitos les gustaba, no sé, matar animales y esa actitud no se fue tratando ni se fue canalizando correctamente. De grande, pues ya empiezan a matar más animales y luego a humanos y luego empiezan a matar por placer. Pero todo eso nació desde la infancia porque hubo una actitud que no se trató correctamente. Digamos que no se le dio la atención, no se pudo. Pasa que Freud manejaba un concepto que se llamaba fijación. Y fijación es cuando tú te quedas atorado, vamos a decirlo así, en una etapa. Lo vamos a ver más adelante. Pero cuando tú te quedas atorado en algo, vamos a decirlo así, pues puede que de grande esto repercuta. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta en el psicoanálisis. Ahora bien, Freud describió una serie de etapas por la que pasa la sexualidad infantil.
Esto es un poco tabú, complejo, pero se tiene que abordar con seriedad y con mucho rigor para no estar malinterpretando lo que Freud decía. Porque, insisto, hay muchas personas que no entienden a Freud, sino que entienden otra cosa, lo primero que se les viene a la cabeza, y andan ahí difamando a Freud. Pero nada que ver, hay que entenderlo a como es, y para eso es necesario otra clase, muy, muy larga. Pero bueno, la primera etapa de la sexualidad infantil, o sea, la primera etapa de cómo evoluciona la sexualidad, pues, es la etapa que Freud llama oral, donde el placer está centrado en la boca. O sea, todo lo que tenga que ver con la boca es como una satisfacción, un placer, ¿no? El acto de succionar desde el pecho de la madre o la mamila, pues, de alimentarse, de experimentar el mundo a través de los labios. Luego viene la etapa anal, donde el niño empieza a tener control sobre el cuerpo, especialmente sobre las heces. Ahí se convierte en una fuente de satisfacción, de autonomía y también de conflicto con las figuras de autoridad. Es decir, es esa etapa en la que pues eres un niño y digamos que tienes ganas de ir al baño a hacer del 2 y te aguantas, pero te aguantas no porque debas aguantarte, sino te aguantas porque sientes una especie de estimulación en el hecho de aguantarte. Entonces, a eso es lo que Freud llama la etapa anal. Después llega la etapa fálica. Fálica viene de falo o falus, que literalmente, bueno, no literalmente, pero una de sus interpretaciones es pene. ¿Ok? Entonces la etapa fálica es donde el niño empieza a explorar las diferencias entre los sexos. Es decir, aquí entra en juego el complejo de Edipo, esa etapa donde el niño siente deseo por su madre y rivalidad con su padre, lo cual da origen al superyo, que es esa instancia moral que regula nuestras decisiones. Pero eso lo explicaremos después, en otro video, porque eso es súper extenso. Y así como lo dije ahorita, te va a parecer una locura esto. Vas a decir, ¿cómo es posible? Yo nunca me he enamorado de mi madre, yo nunca me he sentido rivalidad de mi padre. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Pero Freud no se refiere a eso que estás pensando. Es algo que tiene un lenguaje un poco más simbólico y hay que saber desmenuzarlo. Pero si te quedaste con eso que dije, eso no es. Ya te digo. Ya luego lo vamos a ver. Muy bien. Luego viene la etapa de latencia en la que esos impulsos sexuales, por así decirlo, se duermen por un tiempo, reposan, se ocultan, mientras el niño se enfoca en aprender, socializar, desarrollar habilidades. El niño está tranquilo, pero finalmente llega la etapa genital, que reaparece con la pubertad y da lugar a la sexualidad adulta. Es decir, ahí sí se refiere al concepto de sexualidad que todos conocemos como adultos, ¿verdad? Bueno, para Freud, lo que ocurre o no ocurre en estas etapas deja huellas profundas. Si algo se queda atorado o fijado, como dije anteriormente, por así decirlo, en una de esas fases puede marcar la vida emocional del adulto, influir en su forma de amar, de relacionarse, de desear, de frustrarse, de controlar su enojo, entre otras cosas. Supongamos que en una de esas etapas el niño no aprendió a controlar su ira, pues de grande lo más probable es que sea un golpeador, un maltratador, un agresor. Si en esa etapa el niño no aprendió y se fijó, o sea, se quedó ahí trabado, pues, en una de esas etapas, pues de grande puede tener ciertos trastornos. Ahora bien, insisto, esto tiene una larga explicación y no hay que quedarse con esto primero que estoy diciendo porque lo vas a malinterpretar y vas a pensar, ese Freud estaba loco. No, 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 no. Hay una explicación grande y lo vamos a ver después. Insisto, el psicoanálisis es bastante extenso. Ahora, y todo esto, todo este edificio teórico parte de la idea de que el sufrimiento humano no es simplemente un error, un desajuste químico o un defecto de carácter o que te haga falta una neurona o que tengas el cerebro mal formado. No, más bien es parte de nuestra estructura, de nuestra naturaleza como seres humanos. Venimos al mundo desamparados, dependientes de nuestro padre y de nuestra madre o de los que nos cuidan, en busca de satisfacción y seguridad, y esa búsqueda nunca se logra completar del todo. Por eso sufrimos. El dolor emocional, decía Freud, no es algo que haya que erradicar como una infección, es algo que hay que escucharlo, hay que entenderlo y hay que transformarlo.
Muy bien. El psicoanálisis es valioso porque se enfoca en que hay que reconciliarnos, hay que hacer las paces con nuestros defectos, por así decirlo. A nosotros como seres humanos nos da como una especie de tabú el equivocarnos por las consecuencias negativas que esto pueda tener. Y es verdad, comparto ese punto. Es verdad que hay que tomar cierta responsabilidad con nuestros errores, pero también hay que aceptar que somos carne y hueso y que fallamos. Y hay que hacer las paces con nuestra mente. Si nos exigimos demasiado, entra nuestra mente en conflicto y no podemos reconciliar ese hecho o hacer las paces con el hecho de que, bueno, me equivoqué. Te doy un ejemplo. A mí antes me pasaba mucho, ¿no? Que no me gustaba, por ejemplo, recordar mis errores o que algunas personas me recordaran mis errores, porque sentía como que una incomodidad interna. Pero hoy ya no, porque ya hice las paces conmigo mismo. O sea, ya hice las paces en que soy un ser humano, me equivoco y que está bien. ¿Qué sentido tiene o qué lógica tiene que alguien se burle de algo que yo hice en el pasado? Es como si tú te burlaras de un bebé porque cuando tenía 1 año y medio se hacía popó. Dices, ah, mira, ¿qué sentido tiene eso? Cuando tenía 1 año y medio, él no tenía la capacidad de discernir entre hacerse popó o no hacerse popó. ¿Y qué sentido tiene burlarse de eso? Entonces, ¿qué sentido tiene burlarse de una persona que en su momento no tenía la capacidad de discernir entre el bien y el mal? Hay que hacer las paces con uno mismo y aceptar que somos humanos, que tenemos errores y que no estamos exentos de cometerlos. Y cuando nos empezamos a ver de esa manera, cuando no nos exigimos más de lo que somos, entonces eso se empieza a reconciliar. Nuestro yo empieza a reconciliarse con sus partes internas y empezamos a tener una vida más tranquila. Sí, puede ser que cometa errores y que pague unas consecuencias muy duras por cometer esos errores, pero ya no me son un obstáculo para superarlo. Si yo vivo fijado en que no debo cometer errores porque eso no me haría una persona racional, pues estoy negando una parte que es mía. La naturaleza tiene partes buenas y tiene partes malas. Hay huracanes, hay fenómenos naturales y son parte de la naturaleza. La naturaleza tiene una primavera bellísima, un verano que es precioso, pero también tiene un invierno que es frío y que prácticamente hace que todo sea estéril, por así decirlo. Pero también es parte de la naturaleza. Entonces, y nos damos cuenta que es un ciclo. Así como el invierno llega, que podrían ser como las partes difíciles de nosotros, también llega la primavera y el verano, que podría ser como las partes buenas de nosotros. Entonces, Freud se basa en Spinoza, en Schopenhauer, en Nietzsche y en otros filósofos para decirte, tienes que aceptar lo que eres, tienes que aceptar que eres un ser humano y que porque eres un ser humano cometes errores y no hay nada de malo, por así decirlo, en eso. Es decir, sí, desde luego que hay que tratar de no cometer errores y estar conscientes de que tus errores cuestan, pero no te mortifiques por ello, porque eres un ser humano que está prácticamente sujeto a equivocarse. Entonces, esa es la mano de Freud que te dice, tranquilo, no está, lo estás intentando, sigue luchando. Y ahora bien, pasamos ya por último a uno de los aportes más importantes y a la vez más complejos de Freud, las llamadas instancias psíquicas, que también pueden ser nombradas como entidades psíquicas, si te es más fácil de recordar. Según Freud, la mente humana no es algo simple ni unitario, o sea, no es algo uno de una sola cosa. No es que pensemos, sintamos y decidamos desde un solo lugar. Al contrario, la mente funciona como un sistema, como un aparato compuesto por diferentes fuerzas internas que están en tensión permanente. Estas partes o instancias son tres: el ello, el yo y el superyo, y están profundamente interconectadas y cada uno cumple una función importante. Para Freud, la mente se divide en lo consciente, que eres tú que está viendo este video y que está consciente de lo que está viendo. La parte preconsciente, que es una parte de la mente en la que quizá no puedes acceder a la información tan fácilmente, pero si te esfuerzas sí puedes acceder a esa información. Te doy un ejemplo. ¿Qué comiste ayer o qué comiste antier? Quizá no sea tan fácil acceder a esa información, pero si le echas ganas, si te esfuerzas, a lo mejor y sí puedes recordar eso,
o incluso qué comiste el sábado pasado. Quizá no lo recuerdes ahorita, pero si te esfuerzas, quizás sí puedas sacar esa información. Y por último está el inconsciente. La parte inconsciente de tu cerebro es como un mundo que es mucho más grande que el preconsciente y que la parte consciente. Es un mundo donde está tu verdadero yo, donde están tus miedos, tus deseos, tus sueños, tabús, tus, tus partes, vamos a decirlo así, reprimidas. Todo lo que has reprimido, todo lo que has censurado, está ahí en el inconsciente. Y ahí está tu verdadero yo. Y bueno, por último, quiero que entendamos algo para ya finalizar este video. El ello viene siendo, según Freud, vamos a decirlo así, imagínate que es el angelito malo. Es una parte que vive en el mundo del inconsciente y que es instintivo, que simplemente se basa en el deseo y quiere todo ya. No tiene moral, no tiene tiempo, no tiene lógica, sino que simplemente desea. Y es esa parte mala, por así decirlo, instintiva de tu cuerpo. Si desea sexo, él lo quiere ya. Y es similar, podríamos compararlo o equipararlo a cómo funciona un animal. Piensa en un perro, en un gato, en un conejo. Un gato quiere sexo, no le importa tener relaciones, bueno, tener sexo o aparearse con su mamá o con su hermana. Él, como es un animal, como es instintivo, lo quiere y lo quiere ya. Pues así es el ello también en nosotros. Esa parte que desea cosas, pero de forma irracional. El angelito malo, vaya. Ahora está el angelito bueno, que sería el super yo. Es esa otra parte contraria al ello, que lo que desea es el bien. Y está formado por los valores, por la educación que te dieron tus padres, por la cultura, por la sociedad. Es esa parte que siempre está deseando hacer el bien. Supongamos que sí, quieres sexo, pero el super yo te dice, tranquilo, pero ve despacio, no seas caballeroso, trata de darle el valor a la persona. O sea, es esta parte, digámoslo así, muy moral de nuestra conciencia. Y el yo eres tú mismo, así simplemente. Entonces, como en esta imagen, el yo es esa persona, eres tú mismo. El super yo, pues es el angelito bueno que te está diciendo, no lo hagas, tranquilízate, no te conviene. Y el ello es el angelito malo, ese que te dice, hazlo de una vez, yo deseo esto y lo quiero ya, quiero comida y la quiero ya, no me importa si la tienes que robar, pero la quiero ya. Y eso. Y bueno, con esto nos despedimos de esta pequeña introducción al psicoanálisis. Insisto, no deben tomar nada de esto que estoy diciendo literalmente, ni como la última palabra del psicoanálisis, porque el psicoanálisis es extenso y esto es apenas una breve introducción muy resumida del psicoanálisis, y en un video no voy a poder abarcar todo, pero voy a estar haciendo más videos para explicar los demás temas que son complejos del psicoanálisis. Y desde luego, si tienes alguna duda me puedes comentar y ya yo voy a tratar de orientarte desde mi perspectiva y desde lo que yo he aprendido acerca del psicoanálisis. Muchas gracias. Hasta luego.